vamos a la columna desde el lote, la columna de Juan Doda, como todos los miércoles, una columna auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan Doda, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación, como siempre. Por favor, gracias a usted por estar todos los miércoles ahí del otro lado. Bueno, a ver, amigo, vamos a hablar de Camelina, la señora que se banca las difíciles. ¿Cómo es esto? Tiene nombre de señor o de señorita, pero bueno, la Camelina... Mira, Martín, primero vamos a hablar de algunas cualidades en el campo, algunas particularidades interesantes de este cultivo muy incipiente en Argentina. Lo primero que hay que decir es que es una oleaginosa. ¿Qué es esto? Que su principal destino de cultivo es extraerle aceite. No obstante, también sirve su harina en la alimentación animal, como ocurre con otros cultivos, como puede ser la soja. Es un cultivo de invierno, compite en el campo con el trigo, con la cebada, con algunas legumbres invernales. Mira, entre las ventajas, tiene un ciclo corto de producción, se cosecha temprano, se cosecha alrededor del 10 de noviembre. Esto permite hacer un cultivo de segunda, o sea, el cultivo que viene después, como maíz, puede ser también girasol, en una época muy buena. Sembrar temprano siempre es mejor para el cultivo de segunda. Por otro lado, no tiene muchos requisitos hídricos, anda muy bien en zonas de 300 milímetros anuales, se adapta a suelos someros, esto es, suelos de no tan buena calidad. Por eso, aquello de que la señora que se la banca en las difíciles. La siembra se puede hacer de forma convencional, también se puede hacer en siembra directa y con cualquier sembradora, me decía el productor con el que hablamos, una sembradora para que el productor que está escuchando identifique, de cajón alfalfero, alcanza y sobra. No deja gran cantidad de rastrojo, esta es si querés, una de las cuestiones quizás negativas, no obstante, extrae pocos nutrientes, y la posibilidad de hacer un maíz o un girasol después, sobre todo maíz, te permite compensar la cantidad de rastrojo que está dejando. Bien, ¿dónde se concentra la producción, Juan? ¿Cómo me decía Martín? Que justo... Sí, ¿en qué zona se concentra la producción? La producción se concentra básicamente, si querés, a pocos kilómetros de Buenos Aires puede andar, sino también en Pigüé, ahí en la provincia de Buenos Aires, es la sede del caso de hoy, digamos, donde han elegido para producir este cultivo. Lo que quería contarte era que también, además de estas cualidades a campo que tiene algunas cualidades en la industria. Es una semilla que se le puede extraer entre 35 y 45% de aceite. Es una fuente vegetal con altos valores de omega 3. Esta cualidad es un insumo cada vez más requerido, tanto en la industria alimenticia, que es lo más conocido, pero también en la farmacéutica, también en la nutrición animal. Recordemos, Martín, que el omega 3 es un ácido graso que no produce el cuerpo humano y que, si se puede incorporar, tiene beneficios para prevención de enfermedades cardiovasculares y demás. Bueno, metamos atención a lo que es, como te anticipaba, el protagonista de la historia de hoy, que es Omega Grains. Esta es una empresa integrada por 3 empresas, digamos. La historia empezó con una pequeña empresa familiar, como casi todas las historias vinculadas a las empresas de campo. Una empresa familiar de Carlos Rubione, Chacra Servicios, que decidió empezar a poner foco en la camelina. Decidieron en su momento que la mejor opción era comprar la genética o asociarse al desarrollo genético que se había hecho en Estados Unidos. Por eso llegó la inversión del Grupo Comercial del Plata, que es el segundo jugador en esta historia, que compró el 50% de Omega Grains y transformó a Chacra Servicios en la filial local. Martín, como te decía, la producción de Omega Grains empezó en pequeñas parcelas. Hoy ya tienen 1.500 hectáreas, que es lo que ellos pusieron como base de volumen para el negocio, pero el objetivo es llegar a las 10.000 hectáreas en 2 o 3 años.
Bien. Si querés, a continuación lo podemos escuchar a Carlos Rubione, que es el CEO de Omega Grains, que repasa las principales ventajas del cultivo de la camelina, esta oleaginosa que está en pleno desarrollo en Argentina. Bien, lo escuchamos a Carlos. La camelina tiene una serie de particularidades que son muy interesantes porque primero que se adapta a situaciones realmente marginales, de suelos no muy ricos, someros, y en un esquema de rotación favorece el doble cultivo básicamente porque tiene un ciclo corto que hace que la salida del lote sea anterior a otros cultivos invernales, y por otra parte sirve como cultivo de cobertura, ya que no toma mucha agua del perfil, de manera que eso queda para el siguiente cultivo. Aparece como una mejora de la rentabilidad. En primer lugar, hay que decir que es un cultivo sencillo, que no requiere ni cambios tecnológicos ni un aprendizaje diferente. Realmente es un cultivo muy fácil de llevar adelante, no requiere mucha inversión, que es otra de las ventajas. Si yo tuviera que decir, bueno, qué puntos tener en cuenta, creo que lo principal se da al principio y al final. Hay que ser un poco cuidadoso en la siembra, que arranques con buena humedad en el suelo, de manera que la germinación sea rápida, y luego al final la cosecha requiere algún cuidado, es una semilla chica, hay que tomar algunos recaudos, pero no es tampoco nada que necesite, digamos, un conocimiento superlativo. Bien, ahí estaba Carlos Rubione hablando de las principales ventajas de la camelina, ¿no? Esta oleaginosa, que bien como lo marcabas vos, Juan, entre sus derivados, bueno, se utiliza el aceite para el biodiesel, el combustible de avión y también la harina para nutrición animal. Sí, lo que decíamos, el potencial del omega 3 representa hoy, el omega 3 representa una facturación anual de 11.000 millones de dólares en el mundo y se prevé un crecimiento para los próximos años de 14%. Pero lo interesante, como bien anticipabas vos, es lo de los biocombustibles. Según estuve viendo, investigando un poco, la industria de la aviación se propuso como a 2050 reducir las emisiones de dióxido de carbono, que son cuantiosas por los vuelos que se hacen hoy. Y una de las puertas o una de las llaves para hacerlo es a través de los biocombustibles, o sea, ir mezclando los combustibles de origen fósiles por los biocombustibles. Ahí es donde la camelina tiene algo para decir. Mirá, en el año 2011, Martín, Iberia hizo un vuelo Madrid-Barcelona usando una mezcla 75% de combustible común y 25% de biocombustible obtenido a partir de camelina. El dato que surgió de ese vuelo es que se habrían emitido unos 1.500 kilos menos de dióxido de carbono a la atmósfera. El número, digamos, no importa. Lo interesante es que se logró una reducción y hacia esto es hacia donde va el mercado y el mundo. Sí. Volviendo, si querés, a Omega Grains, hoy están en alrededor, lo que me decía Carlos Rubione, los rendimientos rondan 1.300, 1.700 kilos por hectárea. Que son rendimientos similares a la zona de Montana en Estados Unidos, donde la camelina fue domesticada, donde nació, digamos, podríamos decir, la casa de la camelina, ahí en Estados Unidos. Sin embargo, me decía Rubione que en pequeñas parcelas, con nueva genética y con todo, como se dice en la jerga, con todo el tuco, ya están logrando 2.000 kilos por hectárea, de esos que te había dicho 1.300 a 1.700 que logran hoy en extensiones más grandes. Sí. De modo que, bueno, queda mucho todavía para seguir creciendo. Hoy una camelina desde la rentabilidad con 1.700 kilos por hectárea compite con trigos de 2.500 kilos por hectárea. Interesante, bueno, el informe de hoy, Juan, conociendo, bueno, a camelina, esta oleaginosa, bueno, que tiene mucho potencial, ¿no? Y un claro ejemplo nos has dado de lo que es el agregado de valor. Sí, así es, Martín, así es una interesante posibilidad de agregar valor, de encontrar otra ventana de producción alternativa para los cultivos invernales. Mira, la semana que viene vamos a estar hablando, para cerrar el año, de otro cultivo que también es una alternativa para los cultivos invernales, como es la colza. Otra señora o señorita, depende de cómo querramos nombrarla. Pero bueno, sí, Martín, son todas alternativas interesantes para, ahora que incluso el trigo volvió con todo esta campaña, bueno, seguir apostándole y diversificando, ¿no es cierto? Sí, así es, ¿eh? Estamos hablando de cultivos de invierno que en su momento, con las políticas del gobierno anterior,
que perjudicaban al trigo, bueno, eran los cultivos alternativos al trigo. Así que bueno, Juan, interesante el informe de hoy, reitero. Abrazo grande, sé que ha sido un año duro para vos, pero te deseo lo mejor en esta Nochebuena, en esta Navidad. Un abrazo grande para vos, un beso a Paula, a tu señora, pero un beso muy, pero muy especial a Donato. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Ha sido un año duro, pero con muchas enseñanzas de la vida y bueno, Sí. lo hemos compartido desde el aire con vos y en charlas también, así que Así es, te agradezco mucho y bueno, felicidades también para vos, para todo el equipo, todos Gracias. los equipos que hablo siempre. Abrazo, amigo, felicidades, Nos reencontramos el miércoles de la semana que viene. Hasta el próximo miércoles. Juan Doda, aquí en Melo junto al campo, con su columna Desde el Lote, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.